buenas tardes. Bueno, en primer lugar, bienvenidos a esta nueva sesión organizada por la Oficina de Barcelona del Club de Roma con el apoyo de la obra social de la Caixa, en la que, bueno, además de darle la bienvenida, les tengo que agradecer su presencia de manera especial, porque ha ido acontecimientos, uno festivo y otro luctuoso, que compiten con el acto. Como saben, a estas horas se estará empezando el homenaje a Carme Chacón, a la que muchos de nosotros probablemente les hubiera gustado asistir. Hemos optado por asistir a la conferencia de María Jesús Herrera, y la propia María Jesús hubiera también optado, si pudiera desdoblarse, por estar en el homenaje a Carme. Y por otra parte tenemos el acontecimiento lúdico, bueno, que empieza siendo lúdico, que habrá siendo lamentable, que será la eliminación del Barça en las semifinales con la Juventus, desgraciadamente. Salvo que tengamos árbitros como los de otras latitudes, lo tenemos bastante complicado. Bien, en todo caso, insisto en la bienvenida, y no les oculto que la sesión de hoy me produce una satisfacción especial, y por diversas razones. Por razones de afecto personal, de proximidad institucional y de respeto profesional. El afecto personal es obvio. Tengo el honor, tenemos el honor a nivel familiar, de gozar de la amistad de María Jesús y de su consorte, con lo cual es un motivo de satisfacción compartir la sesión con María Jesús. Proximidad institucional porque, como ustedes quizás sepan, la Fundación La Caixa tiene el estatus de observador de la OIM como organización no gubernamental. La OIM son socios, supongo que es correcta la palabra o el término, los gobiernos, y luego hay unas instituciones que han sido admitidas o han sido invitadas a incorporarse como observadoras, y en la Fundación La Caixa tenemos, como decía, el honor de tener este estatus de observadores de la OIM. Y con la OIM colaboramos en diversas iniciativas. La más reciente que recuerdo ahora, porque desde hace unos días, es la firma definitiva del acuerdo de colaboración para contribuir a la inserción laboral en Túnez. Estamos trabajando en inserción laboral, como ustedes saben, probablemente, seguro, en España, en Marruecos de hace algunos años, en Polonia. Bueno, pues vamos a empezar de la mano de la OIM como socios, con la que es de DEPO local, también a la inserción laboral en Túnez, que será también en aquel país, y estamos seguros de ello, un instrumento de paz y de progreso, modestamente, pero de manera, confiamos, creciente en aquella sociedad. Desde la proximidad institucional por diversas razones, y respeto profesional en tercer lugar, también por diversas causas. Por una parte, la OIM, y visto como observador, o como observador participante en cierto modo, ha asumido un papel creciente, o está asumiendo un papel creciente a nivel internacional, y, por ejemplo, se está implicando de manera creciente. Y si digo alguna cosa no muy correcta, luego María Jesús tiene toda la libertad del mundo de corregirme y enmendarme, o sea que no pasa nada, pues estamos en confianza. Pero está asumiendo, desde mi punto de vista, un papel creciente a nivel internacional, y está implicando fuertemente y seriamente en el tema de los refugiados, por ejemplo. Algo que también valoro mucho y respeto mucho a la OIM es la visión de futuro. También me consta que desde hace tiempo, no sé exactamente cuánto, pero no desde ahora, sino ya hace algún tiempo, están trabajando, están preparándose para el tema de futuro, que serán los refugiados climáticos. Esto, que es un tema emergente y que irá cobrando, desgraciadamente, importancia al filo de los años, a lo largo de los años, la OIM está preparando para poder dar respuesta a ese reto creciente. Y una tercera razón de mi respeto profesional por la OIM es la eficiencia. Ustedes saben que hay un tópico, bueno, que igual alguna vez han oído decir que lo único que funciona es lo privado, que lo público funciona fatal por definición. Pero es una caricatura, no estoy caricaturizando adrede. Pero existe un poco este prejuicio, ¿no? De que las cosas funcionen, pues funcionan bien cuando están gestionadas de manera privada, y funcionan menos eficientemente cuando lo están de manera pública, de manera institucional. Bueno, científicamente lo que se puede decir es que depende. Hay instituciones privadas que funcionan muy bien y otras no tan bien, y que se van en orris. ¿Cómo se dice en Arsenal orris en castellano? Bueno, porque que desaparecen, vamos, que simplemente desaparecen, y simétricamente hay instituciones públicas que lo hacen fatal y otras que lo hacen muy bien. Por ejemplo, estoy convencido
que nuestro sistema sanitario no hubiera sobrevivido igual a los recortes si hubiera sido privado. O sea, una de las razones por las que el sistema sanitario catalán y español ha sobrevivido con la dignidad y el espíritu de sacrificio y la entrega y la generosidad con la que globalmente lo ha hecho, y asegurando servicio a los ciudadanos, a pesar, insisto, de la coyuntura difícil a causa de la crisis, es porque tiene esta voluntad de servicio público muy imbuida en sus profesionales. Y con la OIM pasa un poco lo mismo. Es decir, cuando tuve oportunidad de conocer un poco la estructura organizativa de la OIM, me sorprendió y me sigue sorprendiendo la nimiedad, por decirlo de alguna forma, de la estructura burocrática central de la OIM. Es que yo he trabajado muchos años profesionalmente en la Caixa, antes de estar en la obra social, y una de las manías de nuestro presidente Fainé a la época era que los sitios centrales debían ser muy reducidos, porque lo importante era tener a las personas en las sucursales en contacto con los clientes. Esto es lo importante. Entonces, cuando la banca española tiene un 20% en los sitios centrales, la banca francesa un 35% o un tercio de la plantilla en los sitios centrales, la Caixa tiene como objetivo no pasar del 5 al 6%. Es notable. Bueno, pues la OIM me recordó, y perdone la pequeña broma, la obsesión de nuestro presidente Isidro Fainé porque fuera eficiente, porque realmente es insólito. Luego también descubre, cuando conocen un poco más, que el director general de la OIM, que es un diplomático canadiense, si no recuerdo mal, estadounidense, pues es tan majo que parece canadiense. No, perdón la broma, estadounidense, majísimo. Bueno, pues este señor cuando viaja en turista y viaja mucho y le toca viajar por todo el mundo, pues de él para abajo, es decir, todo el mundo en la OIM, por muy importantes que sean sus responsabilidades, pues viajan en turista. Bueno, esto por dar una idea que puede parecer anecdótico, pero que no lo es, del grado de eficiencia con que funciona la OIM, y por eso me inspira respeto profesional. No tengo demasiado la costumbre de citar autores o citar personajes, etcétera, pero me he dado cuenta que hace un tiempo hay un personaje que sí que me inspira en ganas de citarle, que es el Papa Francisco. También una especie de manía que nos ha entrado unos cuantos ciudadanos, por de vez en cuando dice cosas sensatas este señor. Y una cosa sensata que ha dicho hace muy poco respecto a las migraciones, que dice, para gestionar el tema de las migraciones hay que conjugar 4 verbos, que son acoger, proteger, promover e integrar. Y el título que María Jesús Herrera eligió, porque es cosa suya, para la charla de hoy, es una apuesta por la integración. Entonces, desconocía que la OIM tuviera también estos anclajes en el Vaticano, pero es muy interesante que coincidan en la importancia de la integración. Y luego, finalmente, por acabar con esta introducción, que ya va siendo un poco larga, y me excuso por adelantado porque voy a hacer una pequeña expansión sentimental, que no es muy correcto hacerlo desde la mesa, pero tampoco pasa nada, por una vez. Y la culpa no es mía, es de este señor que está ahí, se llama Eduard Segarra, que tiene la curiosa costumbre de cada semana enviar un poema. Y hace unos días envió un poema que me conmovió. Un poema de Joan Raspall, que no os voy a leer entero, pueden ir a Google y lo encontrarán, pero que se llama Pudrías, que está escrito mucho antes de la crisis de los refugiados, está escrito el siglo pasado. Esta señora, esta feliz señora, vivió 100 años, pero murió en 2013, pero en el siglo pasado escribió este poema que podría considerarse premonitorio, que empieza diciendo: si haguéssim nascut en una altra terra, podria ser blanc, podria ser negra, etcétera, etcétera. Y acaba diciendo, y el resto lo ponéis en Google, por favor, para no passar més vergüenza, per tot això pensa que importa tenir les mans ben obertes i ajudar qui ve fugint de la guerra, fugint del dolor i de la pobresa. Si tu fossis nat a la seva terra, la tristesa d'ell podria ser teva. O sea, qué manera más sencilla y más clara y más simpática de ponerse en el lugar de las personas que vienen y que han nacido en otra tierra. Bien, con esto ya no paso más vergüenza y le paso la palabra a Ana Terrón para que presente a la ponente. Muchísimas gràcies. Gràcies per la invitació a fer una cosa que m'és especialment senzilla, que es presentar a María Jesús. María Jesús dirige la Organización Internacional de las Migraciones, dirige la oficina en Madrid, dirige la organización en España. Ella viene de nacimiento de Córdoba,
de recorrido de Bruselas y de otros lugares del mundo a este y al otro lado del mar Mediterráneo. Y yo la conocí de verdad trabajando cuando ella estaba en el movimiento social. Y ahí estuvo pues, desde 2003 hasta 2010. Trabajó en Madrid, en la Fundación Menuhin, y estuvo luego llevando adelante los proyectos del MPDL y salió de la organización siendo la coordinadora general. Estuvo 6 años trabajando, como ella dice, en el terreno, impulsando proyectos, impulsando actividad. María Jesús ha dirigido algo que es un poco extraño en el mundo de las organizaciones internacionales, que es una oficina de la OIM, una organización internacional que hace muy poquito, tan poquito como medio año, no, en septiembre hará un año, que forma parte de la familia de Naciones Unidas y que está dedicada sobre todo a nivel internacional a gestionar el marco de las migraciones y a algo que a mí me parece fundamental y me habréis oído repetirlo porque estamos aquí muy en la familia de las migraciones 1000 veces, que es hacer visible y decir que existe y trabajar como si existiera la migración y la movilidad internacional de las personas, no ocultarla, que es lo que tantas veces se pretende hacer en el ámbito internacional, y a nivel local implicarse en proyectos concretos. Y María Jesús es lo que en Bruselas llaman a doer. She's really a doer. Y a doer es algo que yo traduciría como alguien que hace que las cosas pasen. Y es muy importante tener a gente que hace que las cosas pasen. Creo que lo que ella ha hecho que suceda desde que está en la OIM se puede explicar con 4 palabras. Anticipación. Ha conseguido anticiparse en un ámbito tan complejo como el de las migraciones a cuál era el siguiente reto que habría que abordar. Esa anticipación le ha dado capacidad de innovación. Ha sido capaz de innovar desde la oficina, a pesar de pertenecer a una organización macro y a una organización internacional que son siempre pesadas. Lo ha hecho integrando, y cuando digo integrando a las personas. Yo creo que los que la conocemos sabemos que esto lo hace de forma natural, integrar a la gente que tiene alrededor y conseguir que trabajen de forma conjunta, e integrando, y esto todavía es más difícil en algunos ámbitos, al territorio. María Jesús comprendió el primer día que las migraciones eran una cuestión de gobernanza multinivel, que iban desde el ámbito más local hasta el global y que había que implicar para su éxito a todos los niveles sociales y de la administración. Y además, y esta es la 4ª palabra, lo ha hecho proyectando su actividad en el territorio inmediato, pero también hacia otras zonas. Y lo puedo decir porque he estado en otras oficinas de la OIM y he estado después de su presentación y he visto cómo su oficina era un referente en el Mediterráneo y en otros lugares. Sé que está a punto de ponerse colorada y también sé que como todo el mundo que, como ella dice, trabaja en el terreno o como yo he dicho, hace que las cosas pasen, siempre dice que ella no es de hablar y no es cierto. No es cierto, tiene mucho que decir, como todo el mundo que conoce las cosas de primera mano, y estoy muy contenta de que lo haga hoy aquí y te doy la bienvenida que ya te ha dado Jaume, que está en su casa, y me alegro mucho de darte la palabra para que compartas con nosotros lo que has hecho y tu conocimiento. Muchas gracias, María Jesús. Muchas gracias, Ana. La verdad que estoy bastante... ¿Esto está funcionando? No, ahora, ¿no? Vale.
Muchas gracias, Jaime, porque la verdad que estoy abrumada y es verdad que yo me siento más cómoda donde están ustedes o en un aeropuerto esperando que vengan los refugiados o como con algunos amigos y compañeros de Fatiga hemos estado aquí en muchos actos en la calle, ¿no? Pero bueno, ahora voy modestamente a intentar transmitirles algunas de las cosas que creo que son importantes que se conozcan en este momento y agradezco enormemente a la Fundación La Caixa, a Jaime, por haberme invitado, porque realmente las migraciones, ahora se habla de ellas, pero somos bastante invisibles en comparación a la importancia que en el momento que nos ha tocado vivir tienen. Con lo cual, pues, cualquier presentación, cualquier comunicación con la sociedad, pues nos interesa mucho hacerla, ya que no tenemos demasiadas oportunidades. Y esa dificultad que tenemos de tener una administración importante dentro de la organización, pues no nos permite tener pues un departamento de comunicación en condiciones, una serie de cosas, ¿verdad?, que sí tenemos muchos trabajadores sociales, abogados, etcétera, pero no tenemos demasiada visibilidad, sobre todo en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, la mayoría de los que están aquí saben quién es la OIM, pero quería empezar mi presentación explicando algo que se ha dicho así rápidamente, pero creo que es importante tener los datos. Somos una organización que se fundó en el año 1951, que ya hemos cumplido nuestro 65 aniversario, con lo cual este es un tema que no es nuevo. Cuando hablamos de migración, de refugiados, pensamos que estamos viviendo un momento especial, diferente. No, el mundo ya ha vivido esto. La OIM se creó después de la Segunda Guerra Mundial para trasladar a las personas que habían sido afectadas por la guerra. Luego ha ido teniendo momentos en los que la actividad era mayor, era menor. Nuestro director general, como ha dicho Jaime, el embajador Swim, es un norteamericano, porque hasta ahora Estados Unidos era el mayor donante. Ahora dejo la interrogación, no sabemos lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Entonces, tradicionalmente siempre ha sido un norteamericano nuestro director general. Bueno, ¿cuál es nuestra misión? Ya lo están viendo y tampoco voy a repetirle todo. Nosotros entendemos que la migración es un efecto positivo y siempre hay que trabajar por ella para que sea en beneficio de todos. Ese, digamos, es nuestro lema. ¿Cuál es el compromiso que tenemos? Pues el compromiso, nosotros trabajamos por una migración ordenada y digna y, sobre todo, en el respeto de los derechos humanos y que sea tanto beneficiosa para la sociedad de acogida como para el migrante y la sociedad de origen de estos migrantes. Somos en este momento 166 miembros. El último miembro que ha entrado, muy importante para nosotros, ha sido China, que acaba de entrar en el último consejo en el mes de noviembre. Y luego tenemos, los miembros son siempre estados porque somos una organización intergubernamental y luego tenemos observadores. En este momento hay 8 estados observadores y luego sociedad civil, entre las que tenemos la suerte en España, tener a la Fundación La Caixa junto con la Cruz Roja Internacional, la Media Luna Roja, muchas fundaciones a nivel internacional y europeo. Como comentaba antes Ana, el 19 de septiembre, por una serie de mecanismos que muchas veces pues, coinciden, ¿verdad? Era la salida de Ban Ki-moon, las migraciones estaban en la agenda política. Naciones Unidas no ha tenido nunca una agencia dedicada exclusivamente a los temas migratorios, cuando las migraciones empezaban a ser puntos focales en la agenda política. Entonces, se tomó la decisión de que la OIM entrara y se firmó la adhesión el 19 de septiembre como agencia asociada a Naciones Unidas. Para nosotros ha sido muy importante porque realmente pues, se percibe la importancia que en este momento se le da a las migraciones en el mundo. De hecho, pues, a partir de la Declaración de Nueva York, se han empezado una serie de procesos que ya hablaremos un poco más tarde sobre lo que son. Yo voy a hacer mi introducción, la quiero hacer un poco qué es lo que está pasando, cuáles son los acontecimientos migratorios que tenemos en este momento, ¿no? Bueno, pues en el mundo, como ya están viendo ahí, hay 244 millones de migrantes, ¿no? Que muchas veces pensamos que lo que está pasando aquí pues es una barbaridad. Sin embargo, en comparación con lo que pasa en otras zonas del mundo, es muy pequeño.
Y de esos 244 millones, que solamente es el 3% de la población, 150 son migrantes trabajadores, porque normalmente la migración es una migración básicamente laboral la que se produce en el mundo. De esos 150 millones, de los 244, 65 millones son migrantes desplazados forzosos, que son lo que podríamos llamar refugiados. Es una migración forzosa, es una migración. Cualquier migración, ¿verdad?, puede estimarse que también es forzosa porque las necesidades de una persona que quiere una mejor calidad de vida pues está forzada a ello, pero el grado de voluntariedad en estas migraciones forzosas es inexistente, con lo cual nosotros no hay decisión personal, sino simplemente por unas causas que ahora analizaremos. De esos 65 millones, solamente 25 millones son desplazados internacionales y 40 son internos. Es decir, que el mayor movimiento, aunque creamos que nos están invadiendo, entre comillas, muchas veces, el mayor movimiento que se produce en las migraciones es dentro de un propio país, es una migración interna. Ante esta situación, esto significa un contexto que es muy negativo, ¿no? Porque la vulnerabilidad de estas personas es enorme. Estamos hablando de víctimas de trata, víctimas de tráfico de personas, solicitantes de asilo, menores no acompañados, etcétera. En este punto de la vulnerabilidad no resisto el comentarles un hecho que hace pocos días la OIM ha descubierto y ha constatado, ya teníamos indicios hace más tiempo, pero desgraciadamente se ha constatado, y es el que existe en el sur de Libia un mercado de esclavos en este momento. Estamos hablando del siglo XXI, a hora y media de vuelo desde cualquier país del sur de Europa, hay un mercado de esclavos constatado. Entonces, nosotros hemos tenido varios testimonios de personas que hemos ayudado en la zona y nos han corroborado cómo funciona, cuánto tienen que ir pagando, cómo le están obligando, cómo los tienen privados de libertad, cómo le están incluso forzando a pagar unas cantidades que no pueden, y al final pues muchos mueren, otros acaban siendo vendidos de uno a otro. Y esto, luego quizás sea un tema para el coloquio, ¿no? La sociedad internacional lo está permitiendo. No es una percepción que tenemos de que exista, ya tenemos la constatación de que existe. Hay muchos testimonios y la OIM los tiene, testimonios directos, que no podemos decir los nombres de las personas por su seguridad, pero sí nuestros funcionarios en Libia, en Níger ya lo han constatado. Entonces, pues tienen todos los relatos y la verdad que son espeluznantes, y sobre todo yo creo que una de las características de mi organización es que nosotros, como estamos en el terreno, como antes decía Jaime, pues tenemos una visión inmediata de lo que está pasando. Ya hace 6 o 7 años dijimos lo que estaba pasando, lo que iba a pasar en el Mediterráneo, y desgraciadamente ahí está, seguimos durante 6 años. Ahora la esclavitud ya la constatamos, vamos a ver cómo es capaz la sociedad internacional de reaccionar ante una situación de este calibre. Y luego otro de los temas que también, aparte de la vulnerabilidad, que nos preocupa es el creciente racismo y xenofobia y la discriminación que existe, ¿no? Entonces, ante esta realidad, la sociedad internacional tenemos que tener una forma para gestionar lo que está ocurriendo y realmente dar una serie de opciones a esta realidad que no podemos ocultar, ¿no? Y soluciones, porque desde nuestra organización lo que siempre queremos es dar un aspecto positivo a lo que está pasando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues bueno, es verdad que no todo es negativo, ¿no? Ahí en el último punto, pues, ¿qué avances se han producido en la escena internacional? Pues ya la migración ya significa algo en los objetivos de desarrollo sostenible. Anteriormente no aparecía el tema migratorio en ninguna agenda internacional. Ahora sí, aunque no como nos gustaría de forma directa, sino de forma transversal, pero ya sí aparece. Y, por otro lado, con todos los temas de cambio climático, tanto en París como en Marrakech, ya se empieza a hablar de los refugiados climáticos y de la importancia que tiene todos los desastres naturales en el movimiento y la movilidad de las personas.
Otra parte positiva, otro aspecto positivo de los recientes acontecimientos internacionales ha sido pues, la Cumbre de Naciones Unidas sobre asilo y refugio y migración, que se produjo en septiembre, de la que surgió dos pactos que se van a hacer en el futuro. Bueno, esperemos que la agenda internacional no lo permita, porque ahora mismo estamos en un momento muy complicado y con mucha interrogación de qué va a ocurrir con el Pacto de Inmigración y el Pacto de Refugio, pero bueno, nosotros seguimos trabajando y eso quiere decir que hubo una serie, todos los países estuvieron de acuerdo en determinar que la migración había que agendarla y había que hacer un pacto global por la migración, con lo cual, pues eso es la parte positiva. Desde nuestro punto de vista, lo que se está haciendo hasta ahora son todo respuestas muy inmediatas y nada y sin ninguna visión. Entonces, lo importante en este aspecto sería hacer una respuesta coherente y a largo plazo, porque realmente es algo que tenemos que gestionar con cierta visión de lo que puede ocurrir en el futuro. Ahora voy a centrarme en la crisis migratoria, por qué está ocurriendo el tema de las tendencias de los flujos migratorios. Bueno, pues se producen por los desplazamientos que estamos teniendo en todos los países por circunstancias de riesgo, inseguridad, por urbanización, por desastres naturales, por movilidad. Pero los desplazamientos forzosos, que es lo que quería centrarme, lo que antes hablábamos, no olvidemos que siempre se están produciendo fundamentalmente por conflictos políticos, religiosos, étnicos y también por desastres naturales. Pero los que nos ocupan en este momento, pues sobre todo el conflicto sirio, es así. Estos datos son de ayer. En el 2017 ya llevamos 913 muertes en el Mediterráneo. Cuando hablo de muertes, hablo de cadáveres encontrados. Entonces, ¿qué es lo que la organización nuestra está trabajando? Estimamos que cada cadáver que se encuentra puede haber 4 personas más que hayan fallecido, con lo cual, fíjense la barbaridad que en 4 meses hemos encontrado ya casi 1000 personas muertas. Y las llegadas, como han visto en los últimos telediarios, los últimos informes que se están dando, pues en torno a 32.000 personas han llegado en los últimos 4 meses, casi a Europa. En España también se ha notado en las últimas semanas un aumento de las llegadas, pero realmente son a Grecia e Italia, como ustedes saben, donde se está produciendo las mayores llegadas. ¿Qué estamos viendo? Pues estamos viendo una situación cambiante, muy rápida, muy fluida, que de pronto aparecen los flujos por una zona, de pronto aparecen por otra. Entonces, ¿eso a qué se debe? Pues a que las mafias funcionan según las debilidades que haya, ¿no? En este momento, pues ya saben que Libia es el top, porque es un país que está pues muy débil políticamente, con un gobierno prácticamente que no existe, y entonces pues los traficantes son mucho más poderosos que los gobiernos. En este sentido, el tráfico de personas, y aquí está un gran experto como es Miguel Pajares, es nosotros decimos el primero, sino el primero o el segundo negocio del mundo ahora mismo, que supera incluso a la droga y a las armas. O sea que, bueno, pues fíjense que en el siglo XXI tengamos que soportar esta situación. En 2016 han llegado 363.401 personas a Europa. O sea que, ante esta llegada, ¿qué es lo que hace Europa? Bueno, pues ante esta llegada, Europa determina un plan de emergencia, que ese plan de emergencia básicamente, no sé si, a lo mejor para algunos estoy siendo un poco reiterativa, pero para quien no conozca la terminología, pues hablamos de un plan de emergencia de reubicaciones y de reasentamiento. ¿Cuál es la diferencia entre reubicación y reasentamiento? Las reubicaciones se producen cuando las personas llegan a Europa, llegan básicamente a Italia y a Grecia. Entonces, el resto de los países europeos muestra una solidaridad
relativa, ¿no? Pero, en fin, en los consejos europeos así se dice. Y determina que según la legislación europea, el Acuerdo de Dublín, las personas que llegan, cada país tiene que hacerse cargo de esas personas, pero esta solidaridad europea pues, ha hecho que hablemos de reubicación. Quiere decir que hay una serie de personas que, en coordinación con los sistemas de asilo de Italia y Grecia, están llegando a otros países de Europa. Bueno, en el caso de España, luego le daré las cifras. Quizás ahí ya ven algunas, de los 16.675 personas reubicadas que se han hecho, pues 11.400 son desde Grecia y 5.000 desde Italia. Hay 25 países que de la Unión Europea han dicho que sí, que se quieren hacer, pero recordemos que en el mes de septiembre del año 2015 todos los ministros del Consejo de el JAI, bueno, el Consejo de Asuntos Interior, decidieron que eran 160.000 personas las que se iban a reubicar. El día 27 de marzo, el comisario europeo de Migración declaró que solamente se cumplirá, siendo optimista, el 25% de esos datos. O sea que, figúrense cómo estamos casi 2 años después del compromiso que se produjo. Para ese compromiso la Comisión Europea tiene unos fondos que está coordinando con Grecia y con Italia y bueno, pues lo que ocurre es que el proceso va muy lento y hasta ahora pues los números pues son muy escasos. El reasentamiento es cuando estamos ya, se hacen los reasentamientos desde fuera de Europa, quiere decir, los países limítrofes a la guerra. Estamos haciendo los reasentamientos en este momento básicamente desde Jordania, Turquía y Líbano. Pero en mi opinión, bueno, en la opinión de la Organización Internacional para las Migraciones, los reasentamientos tendrían que ser muchísimo más ágiles de lo que están haciendo, porque realmente es lo que evitan. Cuando hablamos de reubicación, quiere decir las personas que ya están en Italia y en Grecia, esas personas han tenido que pagar a unas mafias para llegar a Europa. Y les digo en primera persona testimonios que yo he escuchado en torno, si van, como ellos llaman, en barco blando, que son las de goma, pagan en torno a 500 euros, entre 500 y 600, y si van por persona y si van en un barco más duro, pues pagan entre 1.100 por persona. Realmente, bueno, es que figúrense el negocio que estamos hablando de 360 y tantas mil personas, pues el negocio que han hecho, ¿no? Entonces, realmente lo que hay que reactivar con mucha urgencia son los reasentamientos, que son los que se producen desde fuera de Europa, de las personas que están en los países limítrofes viviendo en campamentos o ya instaladas, pero desde fuera de Europa. Los reasentamientos se han producido no solamente a Europa. La OIM ha trabajado intensamente con el Gobierno de Canadá y en Canadá creo que se han hecho 10.000 reasentamientos. Quiero decir que hay gobiernos fuera de Europa, modestamente algunos países de América Latina, Estados Unidos hasta ahora que ha prohibido, pero antes se ha hecho algunos reasentamientos, en fin, que se está trabajando, pero el problema es que los reasentamientos con los países europeos, pues sobre todo están yendo con bastante lentitud. Ahí tienen ustedes las cifras de ambos. ¿Qué es lo que hace la OIM en todo este proceso de reasentamiento y de reubicación? Nosotros trabajamos en coordinación con ACNUR, que es la Agencia para los Refugiados. Nosotros hacemos, digamos, la parte más operativa del proceso, que es la parte de traslados, todos los tratamientos, certificaciones médicas de que esas personas pueden viajar, y luego también hacemos la orientación cultural con los gobiernos a los que van a ir, porque es muy importante que estas personas conozcan hacia dónde van. En todo este proceso hay que recordar una cosa muy importante que muchas veces se nos olvida, que es un proceso totalmente voluntario. Las personas pueden decidir hasta el momento de montarse en el avión si vienen o no vienen.
Y desgraciadamente hay muchas personas que en último momento, por razones varias, deciden no venir, ¿no? En el caso de España es verdad que estamos teniendo bastantes... bueno, no es un país en el que en general los refugiados quieran venir. Quizás tendríamos que analizar en otras charlas por qué no quieren venir, ¿no?, los refugiados. Pero bueno, eso no es mi responsabilidad en este momento. Pero quiero transmitirles eso, porque muchas veces dicen, no, es que no se traen. Es que hay gente, ahora mismo estamos en un proceso en Turquía que de 400 personas, un 25% se ha caído, o sea, han decidido a último momento no venir. Entonces, bueno, muchas veces, ¿por qué? Bueno, pues porque llevan tiempo, llevan 2 o 3 años en el país, están adaptados, no quieren, pero porque tienen problemas también de salud en algún caso, pero realmente no olvidemos que una persona viene a España o a Europa con la decisión propia, no se le obliga a nadie a venir. Claro, la mayoría de la gente pues quiere ir a Alemania, eso, a Suiza, países del norte, eso es así. Pero yo también creo que si las orientaciones culturales, las acciones en general, porque en esto funciona mucho el boca a boca, ¿no? Si hay gente que está integrada, que está bien, pues al final otros, sus familiares, sus amigos, pues querrán venir. Bueno, creo que por eso, perdón, es una labor de todos. En este contexto, pues ya le digo, la OIM facilita cuando hablamos de reubicación, es decir, cuando están en Europa, estas personas son los sistemas de asilo del país, de Grecia y de Italia, quienes toman la decisión de las personas que se trasladan. España recibe los expedientes, acepta, estamos hablando de la OAR, de la Oficina de Asilo y Refugio, quien tiene que dar el ok para que esas personas vengan, y una vez que ya tienen todo, entonces la OIM empieza su movimiento de traslado de las personas al país y con la certificación médica de que esas personas pueden viajar y con una pequeña orientación cultural. En los reasentamientos, el proceso, entonces esas personas llegan a España, se les identifica, y tienen una serie de meses para que se les dé ya finalmente el estatuto de refugiado, ¿no? Casi más del 75% lo obtienen, casi en menos, hasta ahora está siendo en 2 o 3 meses, pero con la reubicación, por eso nosotros estamos más a favor de que, bueno, aunque las reubicaciones haya que hacerlas, pero el reasentamiento, ya todo el proceso se hace en el país donde están los campamentos. Entonces, ya esas personas vienen con su estatuto directamente y podrían ya tener todos sus derechos como ciudadanos, trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, pues por eso nosotros intentamos convencer a los gobiernos de que el proceso de reasentamiento tiene que agilizarse, aunque, como pueden imaginar, al ser fuera de Europa, hay que las misiones de selección son muy complicadas, hay que entrevistar de uno a uno o al cabeza de familia, en fin, el proceso no es fácil. No quiero para esto quitarle importancia a la posible dejadez que hayan podido tener algunos gobiernos en el tema, pero sí es verdad que el proceso no es inmediato. Bueno, ahora me centro en... ¿Me queda cuánto? ¿15 minutos? Más o menos. Bueno, en por qué yo he elegido una apuesta por la integración. Porque todo este proceso, si no hay un proceso de integración que lo ampare, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido porque realmente para que las personas puedan, pues eso, valerse por sí mismas, tener una vida digna, tener una vida pues con su familia, el sentirse bien, necesitan estar integradas socialmente, y la integración fundamentalmente se hace a través del trabajo. Nosotros ahora estamos haciendo una campaña se llama Sensibilízate, básicamente con el sector privado, porque entendemos que es muy importante la presencia del sector privado en todo este proceso, porque realmente ¿quién da trabajo? Pues las empresas, ¿no? Entonces, creemos que hay que sensibilizar, hay que explicar qué es lo que se puede hacer y qué es lo que deberíamos hacer. Queramos o no queramos, la situación en Europa es la que es, y la sociedad europea cada vez es más diversa. En este momento tenemos 20 millones de ciudadanos no comunitarios dentro de la Unión Europea.
No es mucho, es el 4% de la población, pero es una situación que irá a más, como nos dicen los datos que veremos luego de las estadísticas. Europa tiene que invertir en integración, porque en todo lo que nosotros queremos conseguir, cuando una empresa, ¿verdad?, quiere mejorar su situación, ¿qué hace? Invierte. Por eso tenemos que invertir. Es algo que a corto plazo no vamos a ver los resultados, porque la integración no es fácilmente medible y el éxito realmente pues, es complicado de determinar si se ha producido o no, pero es una apuesta que tenemos que hacer y es una obligación que tiene la Unión Europea. ¿Qué ha ocurrido en los últimos 10 años? Pues aquí lo tienen, una crisis económica que ha hecho pues, decir, bueno, no tenemos dinero para integración. Por ejemplo, en España había unos planes de integración que han funcionado bastante bien y que se paralizaron porque no había dinero. La tasa de desempleo también perjudica mucho a la integración. Y lo que nosotros llamamos, hay personas sobrecualificadas, que hay personas que están haciendo empleo, están haciendo trabajo y podrían hacer otros mucho mejores, pero el mercado laboral no se los permite. ¿Y todo esto qué implica? Pues unos riesgos de exclusión social y fomenta el racismo y la xenofobia. ¿Cuáles son las líneas de acción que tiene la OIM en todo este contexto? Nosotros entendemos que la integración tiene que ser un proceso bidireccional, es un proceso dinámico en ambos sentidos y tiene que haber una adaptación mutua. Hay muchos sistemas, podríamos discutir qué sistema es el más adecuado, qué modelo es el más adecuado. Bueno, en Europa yo creo que en este momento casi la mayoría de las personas que nos dedicamos a esto creo que no hay un modelo único. Yo creo que lo que ha funcionado los modelos en algunos sitios diferentes. En los momentos determinados funciona una cosa, en otros momentos ha funcionado otra. Pero lo importante es que tiene que haber una adaptación y tiene que haber un conocimiento mutuo, que eso es lo fundamental. ¿Por qué? Porque realmente cuando hablamos de... ¿Por qué decimos nosotros que hay que invertir en integración? Porque uno de los problemas fundamentales con las sociedades de acogida es que se abandonen los servicios que se están dando a los ciudadanos autóctonos en favor de los ciudadanos de fuera. Entonces, en ese sentido, tenemos que luchar para que las políticas públicas sean políticas de apoyo a la integración, pero sin dejar de atender al ciudadano que cada día, pues, en algunos casos, ve mermados los servicios, porque eso genera, lo que hablábamos antes, una situación de no adaptación a las nuevas personas que llegan y de verlos como un problema y no como una solución. ¿Cuál es nuestra visión? Pues la integración tiene que ser absolutamente prioritaria en la agenda europea y en este momento no lo es. En este momento nos estamos dedicando a solucionar problemas a corto plazo, pero no estamos haciendo agenda, no estamos teniendo una visión de futuro, porque la situación es la que es y esto no se trata de una opción, se trata de una situación ya predeterminada. Entonces, para una integración exitosa es fundamental el que haya una acción temprana. Quiere decir que desde que las personas llegan al país se les haga un acompañamiento inmediato. No se puede dejar a que una serie de personas estén durante un tiempo sin un acompañamiento claro y con líneas y con visión de futuro, para que luego decir, bueno, es que esa persona no sabe hablar la lengua, esa persona no conoce las costumbres, pero si no se le ha hecho el acompañamiento que se necesita, es imposible que lo tenga. Con lo cual, el acompañamiento desde el día cero, inclusive nosotros intentamos en las misiones de selección, en la orientación cultural, ya darle unas pautas concretas del país antes de que lleguen. Es fundamental que tengan esa integración temprana, el apoyo temprano para que puedan conocer bien, porque realmente imagínense que cualquiera de los que estamos en esta sala mañana tuviéramos que irnos a vivir a cualquier país, a Libia, a Siria,
ustedes se sentirían absolutamente, nos sentiríamos absolutamente desprotegidos, ¿no? Pues así se sienten las personas que llegan, absolutamente desprotegidas. El desconocimiento causa miedo, causa indefensión. Son personas que están en una situación de indefensión total. ¿Cuáles son las acciones en las que la OIM se está centrando? Pues mejorar las percepciones de la población migrante. Cuando hablo de migrantes, lo hablo en términos general, tanto migrantes forzosos como no, en la sociedad de acogida. Estamos en una sociedad que se rige constantemente por percepciones, por lo que unos dicen, por lo que realmente ¿Por qué funciona bien la integración en los núcleos de población pequeña? Porque el conocimiento hace la pérdida del miedo. El otro día me comentaban en un pequeño pueblo de Extremadura que estaban perfectamente integrados. Bueno, ¿por qué? Porque la gente los conoce por sus nombres, los ve cómo trabajan, cómo viven y al final eso quita los miedos y las percepciones falsas que existen. Entonces, nosotros queremos mejorar la percepción de la población migrante en la sociedad general. Y luego también tener una percepción positiva, porque realmente no se habla de migración nada más que cuando hay un problema. Hay muertos, cuando el niño aparece muerto es cuando sale todo. Pero todos los días, durante 6 años, está ocurriendo una guerra y el proceso es terrible. Y pues eso, hay una desgracia. ¿Quiénes de ustedes han escuchado las noticias del mercado de esclavos? Muy pocos medios de comunicación lo han. Creo que El Mundo hizo un reportaje y poco más. Entonces, realmente es que no somos noticias. O sea, no. Entonces, tenemos que intentar ser una noticia, pero no noticia negativa, sino noticia positiva. Intentar poner en valor todas las aportaciones que la migración está dando al país, ¿no? A los países en Europa. Desarrollar las medidas de orientación antes de la partida, que ya se las comentaba antes, y la inclusión a través del mercado laboral. Es fundamental que una persona, para que se sienta bien, tenga un trabajo, porque realmente a nadie le gusta estar subsidiado, a nadie le gusta depender de la ayuda de los demás para sobrevivir, sino la dignidad de las personas es buscarse su propia vida, hacer su día a día con su familia y tener un medio de vida, ¿no? Entonces, la inclusión en el mercado laboral. Ahí, pues, si hay algunas personas que pertenezcan al sector privado, al mundo de la empresa, entendemos que es muy difícil la inclusión y la inserción, pero realmente tenemos que trabajar por ella, porque también tenemos que ver los beneficios de lo que significa una plantilla multiétnica, una plantilla con gente de diferentes países. Todo eso son valores añadidos que no se perciben en el corto plazo. Pero miren, las grandes empresas multinacionales optan por tener una plantilla diversa. ¿Por qué no vamos a tener una plantilla diversa si tenemos esa oportunidad, ¿no? Y además está demostrado que abre mercados, que en el futuro puede ser una opción interesante. Y luego, pues, la inclusión social en el acceso a los servicios públicos, ¿no? Voy a intentar desarrollar rápidamente cada una de estas líneas. La política de los gobiernos actualmente, en la percepción de la población migrante, pues es muy importante la creación de la imagen, ¿no?, que tienen de los migrantes en los países, como les decía antes. Las políticas migratorias hay que cuidar el qué, el cómo se comunica al público, porque estamos siempre, el lenguaje, aunque parezca una cosa banal, pero es muy importante. Nosotros luchamos porque no se diga ilegales, sino irregulares. No es lo mismo que una persona sea irregular que ilegal. Ilegal es algo, el que uno ha hecho un delito, y una persona que no tiene documentos no es ilegal, es irregular. Pues esa simple cosa, palabra, es muy difícil, sin papeles. O sea, son términos totalmente despectivos siempre, ¿no? Entonces, hay que luchar claramente porque el lenguaje y cómo se comunican las cosas cambie. No se trata de que a las personas las acojamos por lástima, por pena, sino es porque es nuestra obligación. Tienen el derecho de venir, porque son personas que están huyendo de un conflicto. Entonces, no es que seamos más buenos o más malos, es que simplemente estamos obligados a ello. El derecho internacional nos obliga a cumplir nuestros compromisos y punto. Entonces, lo tenemos que hacer lo mejor posible. Pero no es algo que hagamos porque seamos mejores que otros, es que estamos obligados a ello. Y muchas veces se nos olvida ese punto. Luego, hay que
intentar que lo que les decía antes, ¿no? Que una sociedad acogedora, diversa, inclusiva, pues fomenta la competencia y hace que también los rendimientos del trabajo de las personas sean mucho más favorables. Muchas veces decimos, es que estas personas no están... Pero claro, si una persona tiene una cierta capacitación en algo y está barriendo las calles, seguramente pues no barre la calle con tanta alegría como haría otro trabajo para el que está capacitado. Ahora, los casos que nos encontramos... ahora, pues eso, con los refugiados, bueno, ¿cómo documentamos que una persona es ingeniero o es médico? Claro, cuando uno sale de su país porque está en guerra no se lleva el título a cuestas, ¿verdad? Es muy complicado, ¿no? Pues, o, por ejemplo, como un chico que el otro día, uno de los que los recibimos que venían de Grecia, venía justamente aquí a Barcelona, tiene 18 años recién cumplidos, quiere ser médico. Había ayudado en el campo de refugiados a nuestros médicos y hablaba un inglés perfecto. Y yo lo primero que le dije, ¿tienes algún familiar en Damasco? Porque a Damasco, dile que te envíe, que te busque algún papel. ¿Cómo matriculamos a ese chico en la universidad en Barcelona? Eso no está resuelto. Así de claro, no está resuelto. Tenemos que buscar cómo se resuelve, pero hasta ahora no está resuelto. Por eso le digo que son casos reales, que no le estoy hablando de cosas que ocurren, sino son casos reales. Y bueno, pues si tiene la suerte de que sus abuelos, que son los únicos que se han quedado allí, pues le pueden mandar algún documento, pues fácilmente a lo mejor en el mes de septiembre estará en la universidad. Pero si no, al día de hoy es imposible matricular a una persona. Puede hacer un programa, estamos negociando con el Ministerio, con las universidades. La última que hemos dicho, pues, ¿por qué no hacemos como los mayores de 25 años, ¿no? Una especie de examen que puedan acceder a la universidad. Bueno, vamos a buscar soluciones, porque soluciones hay. Pero claro, si a este chico lo dejamos ahora con 18 años, todas las ilusiones del mundo, de que está en Barcelona, lo dejamos un año o dos, aprendiendo español y haciendo nada, pues imagínense cuál es el resultado. Pues el resultado es negativo totalmente. Entonces, tenemos que ser más ágiles en la búsqueda de soluciones. Las medidas de orientación antes de la partida, bueno, pues son muy importantes porque, ya lo hablábamos también, porque los procesos de reasentamiento y en reubicación, porque la información no se puede... La información tiene que ser real, a la gente no se le puede pensar que viene a otra cosa o pues eso, si pues viene primero pues a un sitio donde normalmente conviven más familias juntas, no se puede decir, las expectativas tienen que ser la realidad, porque si no las personas tienen expectativas de que vienen a Europa, vienen a España y se creen que pues van a tener pues un piso a lo mejor y luego vienen a un albergue, entonces pues las expectativas y luego pues se quieren ir porque claro, el problema es que no están como esperaban, ¿no? Y luego también hay que contarles muy claramente qué significa Dublín, ¿verdad? Porque eso, Dublín significa que la persona que entra por un país está a cargo de esa persona durante todo el tiempo de que esta persona es refugiada. Quiere decir que si un refugiado llega a España y se marcha a Alemania, en Alemania pierde su condición de refugiado. Y eso mucha gente no lo sabe. Y sobre todo, no solamente lo pierde, sino nosotros que tenemos una visión global, están habiendo ya muchas devoluciones. Quiere decir que gente de Finlandia, o sea, que están llegando a Finlandia, Alemania, y que lo que llamamos nosotros los segundos movimientos, que esas personas los devuelven a España porque han entrado por España. Entonces, le dan 500 euros, a nosotros nos dicen que les demos otros 500, han salido del sistema de acogida, con lo cual es muy difícil que vuelvan al sistema de acogida y se complica. Todo eso hay que explicárselo claro y rotundo a las personas que llegan para que conozcan exactamente cuál es su situación. Por otro lado, pues eso, tenemos que preparar las comunidades de acogida, ¿no? Yo creo que ha habido muchas expectativas que se han creado. Yo he hablado con varios responsables de ayuntamientos, ¿no? Que ha habido mucha expectativa que vengan los refugiados, todo el mundo intentaba que hubiera unos dispositivos para que estas personas llegaran y luego el proceso ha sido tan lento que han causado mucha decepción en la ciudadanía, ¿no?
Pero lo importante no es que vengan o no, lo importante es que cuando estén aquí se produzca el proceso de inclusión del que les vengo hablando todo el tiempo. En este momento lo importante es que las personas que estén aquí, sean 1.000, 5.000 o 100.000, empiecen a organizar su vida y a tener una autonomía de vida, que hasta ahora no la están teniendo. Y no quieran marcharse a otro país, porque en el momento que se marchan pierden todos sus derechos y les digo con claridad que todas las políticas europeas en este momento, y Ana, que es una gran conocedora de las políticas europeas, seguro que lo afirma, también los segundos movimientos van a estar muy ágiles en los próximos meses. O sea, que la gente, Alemania, norte de Europa, Holanda, etcétera, no están dispuestos a tener ciudadanos que no sean de su cupo, entre comillas, ¿no? Con lo cual, eso significa un doble gasto, tanto para los países como para la Unión Europea, y un desarraigo enorme para esas personas. Con lo cual, la sociedad de acogida tiene que trabajar en superar todos los prejuicios y no utilizar un discurso político con estos temas que son temas de derechos humanos y que afectan a la familia y a las personas directamente. Bueno, ya les decía que la OIM hacemos las orientaciones culturales y luego pues intentamos hacer toda la advocacy, toda la información que podemos darle directa para que no se muevan de España, se metan en un proceso de integración, que las organizaciones no gubernamentales lo están haciendo muy bien. O sea, hay unos dispositivos que si se aprovechan, pues pueden dar cierta autonomía en un futuro a esa persona. La integración laboral, que ya le hablaba, ¿no?, que es lo fundamental, porque nosotros siempre defendemos que los inmigrantes traen beneficios económicos a la sociedad de acogida. Me dirán, no, pues eso no es la percepción que hay, pero es que no hay un solo dato de un país en el que la llegada de inmigrantes haya supuesto el empeoramiento de ese país en su situación económica. Siempre o se ha quedado igual o ha mejorado la economía del país, con lo cual eso es un dato constatable. No hay ni un solo país en el mundo en el que por la llegada de inmigrantes haya bajado su nivel de vida, haya empeorado su nivel económico. Todo o se quedan, en la mayoría de los casos, los inmigrantes han supuesto una mejora, como ocurrió en España en los años 90 y 2000, o se quedan como están. Pero no hay ni un solo caso y eso creo que es un dato que hay que tener en cuenta. Constatable de que hay un ejemplo negativo sobre la llegada de los inmigrantes a nivel económico, me refiero. La integración laboral es muy importante unirla al sistema educativo, porque, claro, cuando nosotros estamos, por ejemplo, todo el sistema de prácticas laborales, etcétera, etcétera, está muy unida a las universidades. Nosotros ahora nos encontramos con un problema. Muchas empresas nos dicen, sí, aceptamos a una persona en práctica, pero como sus prácticas están unidas a convenios con la universidad, si no está con la universidad, pues no hay práctica. Entonces, quiero decir que ese sería un método bastante fácil de acceder para que una persona pudiera hacer 6 meses de práctica. Estoy hablando de casos de ingenieros de telecomunicaciones que hablan Telefónica, por ejemplo, nos cogía a 2 ingenieros de telecomunicaciones ipso facto porque hablaban inglés, no necesitaban ni que hablaran castellano. Y, sin embargo, como tenían un sistema que era el convenio con la universidad y esta persona no, pues ahora todavía estamos gestionando eso, pero llevamos ya muchos meses, años perdidos en estos procesos de integración. Bueno, nosotros estamos haciendo pues varios proyectos, el proyecto Empléate, el proyecto PER de integración en el mundo rural, el de certificación de competencias, que es uno de los que está funcionando también muy bien, porque realmente pues para darle una cualificación a esas personas. Y por otro lado, pues la integración social, lo que hablábamos ya lo último, en la integración del acceso a los servicios públicos. Bueno, pues es nosotros ahí optamos siempre por la migración en un enfoque de los derechos humanos y es una clave, o sea, el respeto
a los derechos de las personas es una clave fundamental en la integración exitosa, aunque no sea perceptible. Pero una persona que no tiene derechos es difícilmente integrable. Por eso nosotros trabajamos por la migración regular, por abrir vías, y aprovecho para demandarlo, que en este momento en Europa, si las personas quieren venir de forma regular, hay muy pocas vías, por no decir ninguna, de acceso a procesos migratorios regulares y dignos. Con lo cual, pues eso, la gente arrega su vida. Entonces, una de las opciones, pues, es esa, venir de cualquier manera, y al final, pues, eso significa que… Me quedan 5 minutos. Muy bien. A nivel de acciones regionales de la OIM a nivel europeo, pues se están haciendo varios proyectos muy interesantes. Lo he reflejado aquí, el apoyo a la inclusión activa de los migrantes, porque una de las cosas que nosotros trabajamos es no solamente en el reconocimiento de los derechos laborales, sino también en la inclusión, en la participación activa de estas personas a nivel social, que se integren en las APAs de los colegios, que se integren en toda la vida social del país. Como le decía al principio, las proyecciones de la población de Eurostat pronostican que la pérdida de 19 millones de trabajadores en la Unión Europea del 2023 al 2060, con lo cual, pues bueno, es obvio lo que comentábamos al principio. Es una apuesta no buenista, sino necesaria en este caso. La población europea, Europa necesita trabajadores externos, y mientras antes nos hagamos con esta idea, será mejor. Bueno, ya sabemos la escasez de mano de obra, el envejecimiento, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las acciones necesarias? Acciones gubernamentales, crear políticas favorables y realistas, la sociedad civil, romper mitos, ayudar a sensibilizar, y el sector privado trabajar para fomentar la diversidad, identificando todos los lados positivos de una plantilla diversa. En este sentido, creo que es una labor muy importante social que tenemos que hacer todos. ¿Cuáles son las ideas? Pues la irresponsabilidad de todos, crear medidas que garanticen la integración temprana, invertir en integración, reforzar la conciencia intercultural de la sociedad. ¿Qué pueden hacer las compañías? ¿Qué pueden hacer las empresas? Crear programas educativos de prácticas profesionales, fomentar la diversidad y la flexibilidad en la contratación. En este sentido, pues también hago un llamamiento por lo que les decía al principio del tema de la titulación, que realmente en la empresa privada no pasa como en el sector público, que la mayoría de los trabajos no hace falta tener la titulación encima de la mesa, y ese es uno de los problemas que estamos encontrando, que se lo explicaba antes. Entonces, pues la flexibilidad. Realmente, para un responsable de recursos humanos de cualquier empresa, tiene una serie de pautas que, en muchos casos, cuando hablamos de migración, cuando hablamos de refugiados, cuando hablamos de personas que tendrían que ser un poco más flexibles y más amplios desde nuestro punto de vista, porque a largo plazo siempre van a ser positivos. Como conclusión, bueno, pues la integración, desde nuestro punto de vista, es una labor de todos, es un conjunto entre las políticas públicas y la sociedad civil y la sociedad en general. Tenemos que intervenir todos. En la actualidad tenemos dos discursos. Por un lado, tenemos el discurso, que además todos los discursos ahora mismo en Europa son discursos simultáneos. Hay un discurso que son contradictorios. Por un lado, tendencias progresistas, y visiones sociales abiertas, inclusivas. Por un lado, una parte de la sociedad piensa, pues eso, todo lo que yo le he ido diciendo, lo comparte, pero junto a ese discurso tenemos otro, que es el discurso del conservadurismo, de la visión cerrada de la sociedad, y en este momento ese discurso para nosotros no es un discurso plausible. Nosotros, por eso, apostamos por la integración, y creo que en este momento que tenemos que visibilizar
toda la ciudadanía que apueste por la integración, que apueste por una sociedad más amplia y más inclusiva, tenemos que compartir esa idea, visibilizarla y no tener ningún miedo a externalizar qué es lo que pensamos. Muchas gracias. Obra social La Caixa, l'ànima de la Caixa.